noches, siempre es un gusto volver a San Marcos. Yo soy sanmarquino de los 90, así que hay mucha historia por acá. Yo soy de la Facultad Vecina de Derecho, pero sociales siempre fue un punto muy importante también para la acción social, política, académica. Cuando me pidieron venir a compartir esta mesa, yo recordaba mucho del trabajo de este librito que traje acá, porque bastante de la reflexión, incluso lo que ha recordado Fabiola sobre el artículo de María Estela Suárez, que también está citado aquí, se ha hecho hace poco menos de una década, y aquella vez me acuerdo que estábamos discutiendo reforma neoliberal y extractivismo en el Perú. Entonces se me ocurrió recuperar mi artículo de aquellos años y ver qué pasó. Cuánto de esto sigue o no vigente, cuánto hubo de acierto o error y qué cosas no veíamos en ese contexto, ¿no? Para a veces tratar de retarnos también en nuestros lugares comunes que hemos ido construyendo. Yo creo que es muy útil la introducción de Fabiola, repensar, recordar siempre el concepto de los extractivismos, como dice Udinas, en esta lógica de que es un patrón de desarrollo orientado a la exportación de recursos naturales, con algunas particularidades, ¿no? Con poco o ningún procesamiento en función de la demanda de los países centrales, que involucra el uso, movilización de grandes cantidades de recursos naturales, y precisar bien que esto incluye la tierra, incluye el acaparamiento de tierra, la decisión sobre la tierra para otras actividades que tal vez en principio no incluimos en la reflexión del extractivismo, las actividades forestales, de agroindustria, etc. Y lo último que decía Javier, efectivamente, y que además cargan el costo ambiental a las poblaciones locales, porque simplemente no incluyen el costo ambiental en la valorización económica de la actividad. Yo creo que recuperar ese concepto que integre estas cosas siempre es valioso, ¿no? Decía que hace unos años estábamos planteando algunos ejes de cómo se podría hacer una pista de esta reforma neoliberal orientada a favorecer el extractivismo en el Perú. Y en función de tres líneas pensábamos, ¿no? Lo primero tiene que ver con el tema de la reconcentración de la tierra, y en aquel momento había un énfasis muy claro, que no se ha perdido, sobre la propiedad comunal. Una estigmatización de la propiedad comunal y medidas concretas orientadas al desmantelamiento de la propiedad colectiva de los pueblos originarios de las comunidades, que bueno, tuvo el lamentable desenlace o el punto alto de las famosas tesis del perro del hortelano. Lo otro que parecía muy claro es desmantelar la institucionalidad reguladora, en particular la regulación ambiental, como un eje central de la reforma. No nos olvidemos que cuando Fujimori da el golpe y aprueba el decreto para promover las inversiones, el 657, ¿puede ser? 757. Lo primero que se suspende es el Código de Medio Ambiente, que recién había sido aprobado y que nunca tuvo vigencia, dicho sea de paso. Se suspendió para siempre. Muchos años después se aprobó una ley con estándares bastante más bajos. Y lo otro tenía que ver con recentralizar las decisiones sobre el espacio público, sobre el uso del territorio. En aquel momento era muy claro que frente a los intentos de la sociedad de ampararse en la institucionalidad estatal para hacer valer sus derechos, el Estado reaccionaba, en el caso del Perú, reconcentrando las decisiones sobre el uso del territorio. Frente al uso que tuvieron las poblaciones locales de la consulta, no la consulta previa a pueblos indígenas, sino la consulta ciudadana que hizo Tambo Grande para planificar el desarrollo rural y urbano, la medida que se aprobó le quitan esa competencia a los gobiernos provinciales, distritales. Más adelante, el caso del Cerro Quiris, se quiso crear un área de conservación de nivel provincial y de esa manera defenderse de los proyectos mineros. Le quitaron esa competencia a los gobiernos provinciales. Más adelante, a nivel de gobierno regional, se puso en cuestión una concesión petrolera diciendo: esta es un área de conservación regional, yo soy un gobierno regional. Miren, el segundo nivel de gobierno del Estado. Le quitaron la competencia en el futuro a los gobiernos regionales. Fue el caso de la Cordillera Escalera San Martín en la selva. Entonces, esas tendencias que se veían han continuado y se han profundizado, y hay cosas que tal vez nos faltaron evidenciar en estas discusiones, ¿no? Es clarísimo que el tema de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades sigue en el centro del debate. García sufrió su peor derrota en términos históricos, simbólicos, políticos, económicos, sobre todo con la lucha de Bagua,
pero las medidas para perjudicar la propiedad colectiva han continuado de maneras más sutiles, más solapadas, mediante distintos mecanismos legales, algunos los mencionó también Javier. Hay un proceso de reconcentración de la tierra en general. Oxfam ha trabajado un informe sobre la tierra en América Latina y se constata que América Latina es la región con más desigualdad sobre la propiedad de la tierra. Es decir, está sucediendo lo que una teórica canadiense que estuvo hace poco por Perú, Tania Lee, que ha trabajado mucho el tema de la agroindustria, sobre todo en el sudeste asiático, está sucediendo lo que ella alertaba, ¿no? Parece que estamos en una reforma agraria al revés. Ahora las tierras de los pequeños campesinos se están reconcentrando en manos de los grandes propietarios. O en todo caso, a veces hay la figura de que el pequeño campesino es propietario de la tierra, pero está completamente sometido a la cadena de producción de los grandes empresarios, como hace el Grupo Gloria. Entonces dicen, esto es producido por el pequeño campesino que en realidad es un empleado de estas grandes corporaciones agrarias, ¿no? Entonces ese proceso también está en curso. Y además, en el caso del Perú, tenemos un fenómeno en los últimos años de promoción de la agroindustria, que, bueno, es clarísimo en la costa, pero que ha empezado a llegar a zonas como la Amazonía, con el tema de la palma aceitera, y lo que están revelando es que no hay ninguna protección para defender los bosques cuando se trata de proyectos de desarrollo agrícola. Basta con que se haga un estudio que diga esto es comercialmente viable y que el Ministerio de Agricultura lo apruebe. Y eso está sucediendo actualmente, ni hablar del desmantelamiento de la institucionalidad reguladora, ya lo dijo Javier, ha habido paquetazos, normativas que tienden a desaparecer lo poco que teníamos. Si el EIA era defectuoso, ahora es aún más precario. Un mismo EIA puede ser usado para varios proyectos al mismo tiempo. Si un funcionario quiere cumplir medianamente su responsabilidad, se le amenaza con que si no acelera la aprobación de las solicitudes, se le puede despedir, ¿no? Se le puede sacar de la carrera pública. Entonces estamos en un escenario que más bien vamos mucho más hacia atrás, y ni hablar de la creación de estas nuevas fórmulas de impunidad del sector extractivo. El portal de investigación Convoca, que ha estado detrás de varias de las investigaciones centrales en los últimos años, publicó el año pasado su investigación esta de exceso sin castigo, que demostraba que las multas que les ponían a las empresas se dejaban morir en los ministerios, no se continuaban, no se cobraban hasta que simplemente pasaba el tiempo y prescribían. Más de 100 millones de soles en multas, solo de un par de años que habían investigado. Lo que ha pasado en La Oroya, efectivamente, este discurso de que necesitamos relajar los estándares ambientales, y ojo que la empresa está diciendo ahora, la empresa ha dicho, si relajan los estándares ambientales para el nuevo, ¿por qué no lo hiciste para mí? Me voy al CIARI. Y de repente le ganan a PPK, no sabemos, ¿no? Entonces, ni hablar de lo que está pasando en la Amazonía con las cuencas afectadas por petróleo durante 50 años, que hasta ahora no se remedian y no se sabe cómo se remedian, ¿no? Ese escenario, desmantelamiento de la institucionalidad reguladora, está peor que antes, no mucho peor. Y el tema de recentralizar las decisiones sobre el ordenamiento territorial, bueno, a lo que hemos llegado es que ya no hay ordenamiento territorial. Claro, nunca se aplicó, existía el mandato, le quitaron la competencia al Ministerio del Medio Ambiente y además dijeron, bueno, y si hubiera sería solo referencial. Si es referencial ya no es ordenamiento, o sea, ya los sectores no tienen que cumplirlo. Dicho sea de paso, y ahí hay que ser, tal vez hay que pensar también nuestra apuesta que tuvimos, pensábamos que descentralizar las decisiones sobre el territorio iba a ser algo positivo, porque efectivamente hubieron algunos casos de gobiernos locales que defendían los territorios. Pero en aquellos ámbitos donde los gobiernos regionales tienen decisión sobre el territorio, por ejemplo la agroindustria, la cosa no está mejor que a nivel de decisiones del gobierno central, al contrario, a veces es peor, porque los niveles de corrupción y de, digamos, impunidad que tienen frente a los controles del poder central, a la prensa, etcétera, están generando situaciones gravísimas de tráfico de tierras, etcétera. Hace años, cuando discutíamos sobre estas cosas, ya se veían los límites de nuestras apuestas que más o menos nos permitían tener algunas esperanzas, ¿no? Todo este tema de los gobiernos que, bueno, también se dice ya no son de izquierda, hay que llamarlos mejor progresistas, porque esto tiene ya otras connotaciones, ¿no? Gobiernos que definitivamente ya renunciaron a una crítica al modelo y apuestan no solo al modelo, sino al mismo patrón de desarrollo.
Es decir, nuestro rol en la economía mundial es la materia prima, seguiremos en eso porque es lo que podemos hacer, porque además piensan en un escenario de corto plazo, necesitan recursos, éxitos, no hay proyectos de mediano horizonte, ¿no? Y a lo que se dedican es a redistribuir y a tener políticas sociales que, bueno, son positivas seguramente, ¿no? Ninguno nos oponemos a esto, pero no van muchísimo más allá, no son tan diferentes de algunos gobiernos de derecha. Por ejemplo, habría que comparar políticas de Colombia, Perú con las de Bolivia. Sí, hay algunos énfasis más o menos, pero tampoco son tan sustancialmente diferentes, ¿no? Y claro, sí han habido casos de empoderamiento de grupos sociales, eso sí es innegable en países como Bolivia, por ejemplo, que hay un cambio simbólico, cultural, que ya no va para atrás, ¿no? Hay gente que ahora tiene el poder y que nunca antes lo tuvo. El asunto es cómo lo está usando, ¿no? Pero en todo caso, lo complejo no es eso, porque de esto ya hemos hablado mucho tiempo, sino a pesar de que esos gobiernos progresistas están en esta orientación que ya sabemos, no se han logrado construir alternativas críticas desde la izquierda, digamos, ¿no? En ningún lado. Hace poco que fue la elección de Lenín Moreno en Ecuador, había un gran debate en las redes estas que siguen en Ubuntu, por ejemplo, donde están todos los intelectuales involucrados en estas discusiones, y la verdad era bien difícil tomar posición. Uno está clarísimo de todas las barbaridades que ha hecho Correa, pero aún así, si tenía que votar por Moreno o por este señor el banquero, es difícil, bien complicado, porque hay derechas muy primarias que están jugando en estos países. Entonces el problema no es decir los gobiernos progresistas están ahí, los criticamos, sí, pero más o menos qué haríamos ahí, digamos, frente a un escenario que las elecciones son inevitables y son determinantes todavía, ¿no? La otra apuesta por la que íbamos siempre son las resistencias locales, los casos que tanto hemos acompañado, que dicen los colegas, algunos más, otros durante más tiempo, etcétera. Muchas de estas resistencias locales han sido exitosas, hay que decirlo, y han sido el principal freno para la continuidad del modelo. El problema es que son dispersas, están muy aisladas, y después de mucho tiempo los esfuerzos de articulación de estas redes locales se han más bien desmantelado, como el caso de la CONACAMI en Perú, o en todo caso no se han potenciado a gran escala, ¿no? Eso es muy preocupante. Tendríamos que ver también cuántas de estas luchas se han burocratizado en exceso, el caso de las luchas por las comunidades afectadas por petróleo, por ejemplo, cómo se han metido tanto tratando de arreglar todo lo que el Estado no puede hacer, que más se dedican a revisar papeles, textos y proyectos que a organizar socialmente, y están imbuidos en esa lógica. U otras resistencias locales que se politizan muy rápidamente. Y esa gente que lucha ya está pensando ser el próximo alcalde, regidor, congresista, y eso también desarticula rapidísimo esos esfuerzos, ¿no? Por el lado del movimiento indígena, que es otra resistencia muy interesante, lo que más me preocupa a mí es que el paradigma del buen vivir que han construido los pueblos indígenas como una crítica al modelo desarrollista ha sido subsumido por estos gobiernos progresistas. Yo me asusté la última vez que recorrí Bolivia por auto, así ruteando, ¿no? En las combis, igual que acá. Viendo en las carreteras estos avisos enormes de Evo Morales que decían más carreteras para el buen vivir. Eso uno dice, wow, ¿no? Claro, pero y ni hablar de Correa, que también habla de buen vivir y más petróleo y más préstamos de la China. Entonces me preocupa que ese paradigma está muy golpeado, y no siento que desde el sector indígena se haya podido reconstruir e independizar de ese mensaje para efectos de la opinión pública. Seguro que ellos lo tienen muy claro, pero el resto de la sociedad no. Lo que sí hay interesante son estos procesos de reafirmación territorial y de autodeterminación territorial. En Perú ya tenemos un caso mucho más fuerte que otros, que es el de la Nación One Piece. La Nación One Piece ha dicho, ¿saben qué? Yo tengo sí 80, 100, 120 comunidades chiquititas, pero yo soy algo más que eso. Si somos One Piece, porque tenemos un idioma que además, bueno, comparten con los aguajulos, pero tienen diferencias específicas, y dicen, si somos una identidad, un pueblo, queremos que nos reconozcan como tal. Y ni siquiera le piden al Estado que nos reconozca, dicen, ya somos, hemos aprobado nuestro estatuto, esta es nuestra autoridad, y aquí en adelante se dirigen a nosotros así. Van a empezar con estrategias legales el día que encuentren algún bloqueo específico, ¿no? Estos procesos que están pasando en distintas partes del mundo, interesante que en Perú aparezca, ¿no? El problema es que es muy difícil irradiar desde un sector social tan pequeño como los pueblos indígenas en términos poblacionales
y por su ubicación además y su historia, una articulación mucho mayor, ¿no? Se logró en Bolivia, pero bueno, aquí yo creo que es bastante difícil. Ahora, para terminar, todo esto, como digo, es algo que podemos discutir, interesante traerlo a la universidad, más o menos lo tenemos ya conversado, pero hay cosas que tenemos que ponernos más en el reto, ¿no? Nosotros pensábamos, lo digo acá, incluyendo a Oxfam, la institución donde trabajo, que teníamos una tremenda oportunidad para poner en cuestión el patrón de desarrollo extractivista por la crisis de los commodities. O sea, dijimos, miren, ahora que hay esta caída tan grande, que veníamos así durante años y nos caemos así, esta es una oportunidad para poner en discusión por lo menos el patrón de desarrollo, si no el modelo en su conjunto. Lo hemos intentado entre varios, pero la realidad es que más bien desde el otro lado se aprovecha para reforzar el modelo. O sea, lo que han dicho es, frente a la crisis tenemos que relajar más, o sea, menos controles ambientales, más facilidad para acceder a los territorios, y con todo el aparato que se tiene ganan opinión pública. Hay un sentido común que piensa que eso está bien. No logramos hacer una marcha significativa contra la 3230, se derogó el 1333, pero no el 3230, que es la madre, ¿no? Entonces, no lo logramos, ¿no? Y pasa cada rato, cuando se viene la crisis esta por el fenómeno del Niño, está clarísimo que gran parte de la crisis es responsabilidad del modelo, de este modelo que ha privatizado las decisiones sobre el espacio público y que permite que los traficantes de tierras vendan áreas como habitables cuando no lo son. Pero la solución que se plantea, en vez de que ahora el Estado va a asumir el control, no, el sector privado lo va a solucionar. Y es más, le vamos a dar tierras por obras. Y eso también pasa como parte del sentido común, ¿no? Entonces hay una batalla por los sentidos comunes que estamos perdiendo por goleada. Es enorme eso, ¿no? Lo otro que preocupa mucho es cuánto de este extractivismo y este sentido clásico del desarrollo no está ya demasiado imbuido en el sector popular. Es fácil cuestionar a las grandes mineras. ¿Qué hacemos con la minería informal, que es muy popular? Es popular en el sentido de su composición, ¿no? Con los taladores ilegales, ¿no? Con los traficantes de tierra, que muchos de ellos también están articulados al sector popular y tienen redes complejas con la industria. Los mineros informales, ¿a quién le venden, por favor? Claro, ¿a quién le venden el oro? ¿De dónde sacan la maquinaria? Hay una articulación, hay casos concretos de negociaciones de empresas grandes mineras que negocian con comunidades donde hay minería ilegal y hacen un acuerdo de dejarles un espacio pequeño para que ellos sigan y les van a comprar. Entonces, ¿qué hacemos frente a ese otro fenómeno que se articula y que nos reta muchísimo más, ¿no? que está enmarcado en algún contexto más profundo que el neoliberalismo ha generado? Destrucción del tejido popular. A mí me puso los pelos de punta ver algunas escenas cuando fue el tema del fenómeno del Niño. Escenas estas de una mujer en un asentamiento humano, esto es alrededor de Lima, sola, con un niño en brazos, con el agua que la cubría. Eso no hubiera sucedido en los años 80. O sea, no era factible, salvo en una situación pues muy repentina, que las redes de solidaridad del barrio permitan una cosa así. Y ahora sí se puede dar, ¿no? Este individualismo extremo, la destrucción de las estructuras de base, creo que está muy ligado a esto, ¿no? Lo otro es que el modelo ha sido incapaz, y ahí sí tenemos que ser muy duros, muy enfáticos, y reclamar eso. El modelo ha sido incapaz de crear una mínima institucionalidad de convivencia social. Funciona para las cosas que más le interesan, vinculadas a la economía, pero no hay institucionalidad estatal, desaparece en la mitad del país prácticamente, ¿no? Entonces, el modelo ha sido incapaz. Y lo otro, porque esto nos lleva a discutir la institucionalidad, nos lleva a discutir Estado, es complejo, ¿no? En relación a lo que decíamos hace rato de las opciones en la política electoral. Y lo otro, último, con eso acabo, es que estamos en un escenario de precarización del debate en este país en particular. Si bien en toda la región es así, no sé, Eduardo, cómo lo verá el que viaja y está en estos debates más sostenidamente, pero el nivel del debate en el Perú
ha llegado a niveles increíbles de pobreza, donde cualquier cosa puede convertirse en una noticia, en un sentido común, decirle a un congresista, usted es terrorista porque recibió a un señor que nadie sabía, que vino como dirigente, pero que yo he averiguado que es miembro del Movadef, un partido de fachada, se dice de Sendero. Oiga señor, pero la presidenta del Congreso también recibió, eso ya no se dice. Usted lo recibió y se acabó. Entonces, o esto de decir, bueno, vamos a potenciar la vivienda en el Perú, un decreto a favor de la gente, uno que dice que tú haces un alquiler, venta, donde alquilas y pagas y no acumulas nada. ¿Por qué es alquiler-venta? No, porque después de que alquiles te lo pueden vender. Entonces, la preocupación de que estos dos sectores están articulados, gran minería, minería ilegal, y que esta minería ilegal informal tiene una base popular creciente, muy fuerte, y creo que es un tema que nos debería convocar a una reflexión mayor, complejísima por supuesto, pero que no podemos obviar, porque es parte de lo que nos está haciendo rebalsar el discurso por los costados, ¿no? Entonces ahí no tenemos una solución, pero sí creo que es algo que tenemos que empezar a pensar en